Hoy te voy a enseñar a hacer esta bandolera tipo riñonera, complaciendo peticiones. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Comenzamos con los moldes. A continuación te dejaré las medidas de cada uno de ellos para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar material sintético PU, que previamente le coloqué una entretela de friselina para darle un poco más de rigidez, menos a las piezas del fuelle del bolsillo delantero. Pueden utilizar cualquier tipo de material. Para la parte interior voy a utilizar tela silver. Y estas serían las medidas de los cierres que vamos a necesitar. Para reforzar la base voy a utilizar goma eva de 3 milímetros de grosor. Vamos a necesitar 2 metros con 30 centímetros de vivo y la misma cantidad de la tira para forrarlo. También necesitaremos 2 medialunas que pueden ser de cualquier medida. Y además vamos a necesitar cinta bies. En este caso estoy utilizando de friselina. Y la correa ya la traigo previamente armada. Por aquí abajo en la descripción te voy a dejar un video donde te enseño cómo se hacen varios modelos. Otra cosa que vamos a necesitar es algún tipo de pegamento. Yo estoy utilizando cemento de contacto. Y sin más demoras, comenzamos. Lo primero que haremos será armar el bolsillo delantero. En la parte del frente de la pieza vamos a hacer la abertura para el primer bolsillo. A 3 centímetros del borde superior marcamos y luego cortamos. En la parte inferior colocamos el cierre enfrentando derecho con derecho. En la parte del revés del cierre colocamos el derecho de la funda y cosemos. Ahora le damos vuelta de esta manera y le pasamos un pespunte por el lado del derecho. El otro extremo de la funda lo unimos al otro lado del cierre y sobre el derecho de este colocamos el derecho de la pieza superior y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. A continuación le unimos la pieza del forro, enfrentamos revés con revés y cosemos por todo el contorno. En el siguiente paso le vamos a colocar el vivo. Pero antes vamos a forrar el espagueti de esta manera. Y ahora lo vamos a coser a la pieza del bolsillo por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será armar el fuelle. Al fuelle superior le vamos a poner pegamento en toda el área. Ahora vamos a doblar de esta manera, llevando los bordes al centro y pegamos.
Luego de pegar, lo vamos a unir al cierre de esta manera, colocándolo en la parte superior, que el cierre deslice para el lado izquierdo. A cada extremo le vamos a unir el fuelle inferior. Enfrentamos derecho con derecho y en el lado del fuelle superior le vamos a hacer un doblez de esta manera. Y cosemos en ambos lados. Ahora lo que haremos será poner pegamento en todo este borde. Luego pegamos todo ese contorno. Y a continuación le pasamos un pespunte en cada unión de los fuelles. Le marcamos el centro para luego unirlo a la pieza delantera. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. A continuación le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos de los laterales de la parte delantera. Le doy vuelta para el lado del revés porque voy a marcar a 5 centímetros de la parte superior un rectángulo de 11.5 centímetros por 12 milímetros en ambos lados. En el centro del rectángulo voy a hacer un corte hasta donde termina este. Y también le vamos a hacer unos cortecitos de esta manera. Y ahora le vamos a poner pegamento en el contorno de ambos rectángulos. Luego le pegamos los bordes para formar la abertura para los bolsillos. Lo siguiente que haremos será coser los cierres en ambas fundas. Enfrentamos revés del cierre con el derecho de la funda y cosemos. Ahora unimos el otro lado del cierre con el otro extremo de la funda y también cosemos. Cortamos las fundas por la parte inferior y ahora
Para coserlas, abrimos de esta manera y sobre el cierre vamos a colocar la abertura que hicimos y cosemos por el contorno. Luego de coser, cerramos la funda de esta manera. En el siguiente paso le vamos a unir el bolsillo. Marcamos el centro de ambas piezas. Hacemos coincidir los centros y desde la parte superior vamos a dejar una separación de 2.5 centímetros. Sujetamos. Y en la parte inferior dejamos 4.5 centímetros de separación. Y cosemos. Lo siguiente que haremos será unir el cierre a la pieza delantera y enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo. Y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora vamos a armar la base. En el centro, entre el forro y la pieza externa, vamos a colocar la goma eva y cosemos por todo el contorno. Y a continuación, en la parte más curva, le vamos a unir el vivo. Y en cada extremo vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros sin coser. En el siguiente paso vamos a unir la base a la parte delantera. Le marcamos el centro a todas las piezas y ahora las unimos por la parte curva. Enfrentamos derecho con derecho haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Y al llegar a las esquinas sacamos el vivo de esta manera. Y cosemos. En esta parte le colocamos cinta bies para tapar toda esa costura. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo interno con marco. Lo vamos a colocar a 15 centímetros desde la parte superior, que sería la parte más curva. Y por aquí arriba te voy a dejar un enlace donde te enseño cómo se hace. También te lo dejaré en la descripción de este video. Y ahora vamos a armar el bolsillo trasero.
A 15 centímetros de la parte superior vamos a trazar un rectángulo de 20 centímetros por 12 milímetros. En el centro hacemos una abertura y terminamos en triángulos en los extremos. Seguido de esto, le ponemos pegamento en todo el contorno. Y ahora pegamos todo el borde para hacer la abertura para el bolsillo. Unimos el cierre a la funda . Cortamos la funda por la parte inferior, abrimos, colocamos la abertura sobre el cierre, acomodamos para que quede bien centrado y cosemos por todo el contorno. Ahora la unimos a la pieza de forro, enfrentando revés con revés, y le pasamos una costura por todo el contorno. Y a continuación nos toca colocar el vivo. Marcamos el centro y desde ahí comenzamos a coser. A continuación, vamos a armar los portamedialunas. En el centro le puse un refuerzo de friselina y pegamento por los bordes y los pegué de esta manera. Y ahora los vamos a coser a cada lado de la pieza delantera. En el siguiente paso vamos a unir delantero y trasero. Marcamos el centro de todas las piezas. Aquí debemos tener en cuenta que la parte donde la curva es más pronunciada va hacia el lado donde está el cierre. Enfrentamos derecho con derecho, hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Y ahora pasamos costura. Luego le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura.
Y así de hermosa nos quedó esta bandolera riñonera. Y por último le colocamos la correa. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.